Días. Gracias por venir. Le doy las gracias y la bienvenida en nombre del CAI. Mi nombre es Pablo Estigarribia. Yo pertenezco a la Comisión de Infraestructura del Centro Argentino de Ingenieros y a su vez soy presidente de GWP Argentina, que, digamos, auspicia esta actividad. Hoy básicamente es un encuentro para charlar y escuchar a expertos en el tema en cuanto a infraestructura y gestión hídrica sostenible. El que va a coordinar la actividad es el ingeniero Rodolfo Aradas. Él es ingeniero, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un doctorado en ingeniería y acá voy a cambiar un poco lo que leí en el currículum, que decía especialista. Yo creo que es un experto en lo que es planificación en infraestructura de gestión hídrica, así que él es el que va a ir coordinando lo que es la actividad e incluso va a dar, digamos, el paso a cada uno de los especialistas que nos acompañan hoy. Vamos a tener esta charla. Al final de las charlas vamos a tener un espacio de intercambio para aquellas dudas que hayan quedado y que entre todos podamos responder, o si nos queda alguna inquietud después, digamos, desde el CAI podremos evacuársela. Así que, Rodolfo, te dejo la actividad. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, todos. Gracias por venir y a los que están conectados. En principio, bueno, un agradecimiento al ingeniero Pablo García Artúa, que no está hoy acá con nosotros, pero fue quien me convocó para organizar este evento a partir de convocar al panel y al Centro Argentino de Ingenieros, que una vez más nos recibe ya como en otras oportunidades en estos temas. Comenzamos la exposición. Ahora voy a presentar al panel. Tenemos también a una especialista de Global Water Partnership Mundial. Es la doctora Jay Sow, que va a estar conectada en forma virtual y que también, cuando corresponda, yo le voy a dar el paso para que ella exponga. Quienes nos acompañan hoy en el panel, como comentaba, es Jay, es jefa del Comité Técnico del Global Water Partnership, que es una red en la que el ingeniero García Artúa, bueno, y Pablo también pertenecen, de más de 180 países a nivel mundial. Y antes de esta organización, Jay tuvo una carrera muy larga y destacada en el Banco Mundial, trabajando en proyectos de abastecimiento hídrico, desarrollo sostenible y financiamiento de este tipo de esquemas. Y asimismo, ella actúa como una asesora internacional en diferentes organizaciones internacionales, en particular en temas de adaptación al cambio climático, que va a ser el enfoque de su ponencia. Sumo a dos colegas y amigos, en este caso, con quienes vengo compartiendo muchos años de trabajo, muchos más con Daniel Bachega, pero también con ambos. Daniel Bachega es ingeniero civil, profesor de grado y de posgrado en la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Laboratorio de Hidráulica del Instituto Nacional del Agua, del INA, miembro titular de la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, que ha participado en numerosos proyectos relacionados con la planificación y el diseño de obras hidráulicas. El arquitecto Daniel Kosak, acá me permití sumar al panel alguien que no es de nuestra casa y de nuestra especialidad, de alguna manera retribuyendo las numerosas invitaciones que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo me hizo
en distintas instancias para dar clases y charlas y sumarme a distintos proyectos, y todos relacionados con el tema hídrico, y me pareció interesante que nosotros también tengamos esa apertura por algunos temas que, bueno, Daniel nos va a presentar. Él es director del Centro de Investigación de Hábitat y Energía del CIE en FADU, en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, coordinador del área de urbanismo y director de la maestría en proyecto de intervención en el patrimonio territorial, urbano y arquitectónico de la UNSAM, becario doctoral en el programa Alphabet de la Comisión Europea, becario postdoctoral Fulbright y profesor asociado en Washington University, y también investigador invitado en la Universidad de Columbia. Bien, ¿cómo planteamos la dinámica? Acá veo que tengo mis subtítulos permanentes, ¿no? Ahí está Agustín, en el medio. Bueno, ya hicimos la apertura del evento, ahora vamos a darle paso a la sesión técnica propiamente dicha, donde la tenemos estructurada de la siguiente manera: una presentación a cargo mío, seguido por un poco el marco que nos convoca y algunos conceptos técnicos y desafíos de la problemática hídrica actual. Luego le daremos paso a Jay en forma virtual para exponer sobre los forzantes climáticos, tendencias y estrategias de adaptación. Luego va a exponer Daniel Bachiga, donde le hemos pedido que se centre en la evolución de las respuestas ingenieriles a la problemática hídrica. La idea de todo el evento es no repetirnos en muchas cosas que hemos dicho charlas tras charlas y tratar de pensar algunos aspectos de manera diferente, y en particular cómo hemos estado respondiendo a lo largo de los últimos 20, 30 años todos los eventos que tuvimos. Y por último, una nueva mirada que también es necesaria en términos de planificación territorial y la introducción de lo que se denomina infraestructura de soluciones basadas en la naturaleza, que nosotros estamos iniciando un recorrido, pero que a nivel mundial es algo que ya tiene una presencia muy importante. Para terminar en una pequeña agenda de trabajo, en algunas conclusiones del evento. ¿Sí? Bien, el marco que nos convoca podría decir que es el mismo de siempre, o muy parecido al que a mí me ha convocado en distintas circunstancias en el Centro Argentino de Ingenieros y en muchos ámbitos a exponer sobre este tema. Es un marco recurrente, principalmente reactivo, y cada vez de mayor magnitud, eventos cada vez más extremos, más frecuentes, gran impacto a nivel social con pérdida de vidas, reclamos de obras no ejecutadas, promesas de acción, gran atención mediática, que creo que muchos de los que nos toca estar en estos ámbitos recibimos, y también eventos donde uno va y expone sobre estos temas, y eso se da cada vez en forma más recurrente, pero es lo que hemos vivido en los últimos 20 años o más. En la actualidad nos enfrentamos tal vez con dos eventos de marcada notoriedad, recientemente en 2025, como lo que tuvimos en Bahía Blanca, como lo que ha ocurrido hace muy pocos días en el noroeste del Gran Buenos Aires, en ambos casos con eventos de 300 milímetros o más, un número que durante muchos años nos asustaba de solo escribirlo y lo asociábamos con un único evento que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires en 1985, y a partir de ahí nunca más tuvimos esa magnitud de precipitaciones, y ahora lo empezamos a ver con una cotidianidad bastante sorprendente, más muchos otros eventos a nivel internacional que hemos tomado contacto el año pasado. Un no tan nuevo paradigma de gestión hídrica y territorial. Tal vez nosotros comenzamos ese recorrido, pero otros países de la región, por supuesto a nivel internacional, ya han comenzado hace muchos años en ese recorrido, y la necesidad de tener una agenda en materia de planificación e inversión importante, una agenda nacional de abordaje de este tema, y para eso un poco el desafío de este encuentro es ver si podemos responder y abordar cómo hemos estado respondiendo desde la ingeniería, de distintos ámbitos,
a todos estos fenómenos de inundación? ¿Qué pasaría si esos mismos fenómenos, como fue el caso de La Plata, sobre el cual Daniel va a exponer, se repitiese en la misma ciudad, más o menos con las mismas características? ¿Cómo pensamos que sería esa respuesta? ¿Cómo podemos integrarnos a nivel de la infraestructura azul y verde? ¿Cómo articularla con las obras tradicionales de ingeniería sin caer en un plano de competencia que es el que muchas veces hemos caído sin un resultado satisfactorio? Bien, este es un gráfico que se fue ayornando. Perdón si el subtítulo tapa, no sé, bueno, ahí lo pueden ver mejor. Esto lo podemos quitar, Agustín, porque se está traduciendo en castellano y vos, creo que ninguno de nosotros tenemos problema y Jay no lo va a comprender. Esto es algo que la primera versión de este gráfico fue allá por el 2001, cuando trabajamos en el plan de ordenamiento hídrico de la Ciudad de Buenos Aires con Daniel, donde mostramos lo que llamábamos un círculo vicioso, donde teníamos inundaciones o los arroyos desentubados, ya teníamos algunos ciclos de afectación, se dio paso a la construcción de la red de drenaje, esa proyectada por el ingeniero Bela Huergo hace ya muchísimos años, que no es muy diferente que la que tenemos ahora, excepto algunas obras singulares. Después tuvimos todos los eventos, 1985, 90 y algo, 2001, muy significativos. Tuvimos una muy buena respuesta, como son los túneles aliviadores, que salieron de ese plan de ordenamiento hídrico en el 2012. Nos volvimos a inundar en el 2013, nos seguiremos inundando seguramente. Y en todo este ciclo ha evolucionado la tecnología, herramientas, modelos, sistemas de información geográfico, un montón de conceptos, pero nunca nos preguntamos qué es lo que pasaba en el uso del suelo y en la planificación territorial. Tenemos problemas, más urbanización, obras de infraestructura cada vez mayores, con eventos de diseño no tampoco tanto mayores, pero las obras sí. Conducciones de 1 metro, 2 metros, 3 metros en el mejor de los casos, conducciones de 7 metros de diámetro. ¿Sí? Este ciclo hoy sigue, ¿sí? Porque seguramente vamos a seguir mostrando más obras y seguramente vamos a seguir mostrando más fotos de eventos de inundación. ¿Lo trabado? ¿Puede ser? Bien, ¿cuáles son los desafíos que nosotros vemos para la gestión hídrica hoy en día? La intensificación de eventos extremos, cambio climático, ya no es novedad, pero es claramente un desafío. La vulnerabilidad de base, que ese es un concepto importante, una vulnerabilidad estructural que tienen la mayoría de las ciudades que tienen alguna proximidad a un curso de agua, expuesto, no expuesto, entubado, o una línea de puntos bajos, aguas arriba, aguas abajo. Esa vulnerabilidad de base existe, una urbanización creciente, asentamientos e irregularidades y esta aleatoriedad de impactos que nosotros vemos. Y ya nos despertamos y vemos un gran evento en Bahía Blanca, otra vez en Zárate, y así se va repitiendo hace muchos años en Pergamino, y así se va repitiendo de un lugar a otro. Una correcta percepción social de la necesidad de un mayor estándar de protección. Todas las obras nosotros las hemos proyectado hace 20 y pico de años para 10 años de recurrencia, algo que era un concepto totalmente arraigado y hoy totalmente puesto en duda. Y a nivel internacional, absolutamente por debajo de los estándares que se manejan. El modelo técnico-económico que los organismos internacionales de crédito requieren para financiar las obras y que la mayoría de los planes directores se han hecho conforme a ese modelo técnico, permitía justificar estándares de protección entre 10 y 20 años. Superada esta recurrencia, tendríamos que hablar de obras, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en vez de un túnel de 7 metros, de 10 metros o de 12 metros de diámetro, para ir a escalones de recurrencia superiores. Quiere decir que nos encontramos con un límite de factibilidad técnica, de razonabilidad en las obras clásicas de ingeniería en áreas urbanas.
el importante rezago que hay en materia de desarrollo de infraestructura hídrica pluvial, donde muchas veces la infraestructura pluvial más simple se asocia a las obras viales, como lo vamos a ver, pero que no tiene una definición de servicio sectorial como corresponde, montos y plazos de construcción de las grandes obras muy importantes. Seguimos. Esta necesidad de definir un alcance sectorial en materia de gestión de aguas urbanas, como lo tiene el agua, como lo tiene la provisión de agua potable, como lo tiene el saneamiento, no lo tiene tan claro el drenaje o la gestión de aguas urbanas, como preferimos llamarlo. La obsolescencia de la división entre lo pluvial y lo fluvial. Todos nosotros nos hemos criado de alguna manera en la práctica hablando esto es fluvial, esto es pluvial, se desborda un río fluvial, y si estoy hablando de unos conductos chiquititos en la calle, es un tema pluvial, es lo mismo. ¿Sí? La diferencia, y esto nació cuando lo fluvial lo proyectaba para 2 años de recurrencia y lo fluvial para 100. Hoy ya esa división no existe. Y es una misma problemática. Son cursos de agua que desbordan. La necesidad que converjan múltiples actores institucionales, y luego vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en la cuenca del arroyo Medrano, que esta convergencia es muy compleja y las obras no se pueden llevar a cabo. El deterioro de la calidad de agua en los cursos de agua urbanos, ese es un gran desafío y es uno de los temas emergentes que emergen con mayor fuerza a nivel internacional, la mejora de calidad de los cursos de agua y toda una mayor conciencia ambiental sobre estándares de protección y sobre la necesidad de una protección y un apego a ambientes de calidad y a cursos de agua también de calidad. Bien, ¿dónde estamos parados hoy y cómo ha evolucionado la planificación hídrica a lo largo de los últimos 30 o 40 años? La ejecución de obras de mitigación de riesgo comenzó fuertemente como una política reactiva en espacio y tiempo. Se atacaba donde era necesario, sobre todo después de una emergencia. No había una visión de cuenca claramente, posibles impactos aguas abajo y muchas veces intervenciones no sustentables en el tiempo, hasta que la necesidad de financiamiento hizo actuar a los organismos de crédito, donde para financiar una obra requería la ejecución de un plan director. Y así nacieron muchos los planes directores que tenemos hoy en día, donde también coincidió con la aparición de modelos matemáticos muy potentes, de herramientas de análisis espacial como los sistemas de información geográfico, donde le dio el sustento a lo que se ha hecho en los últimos, por ahí más de 20 años, en planes directores muy importantes, con mucho sustento analítico, con cartografía de riesgo hídrico, donde en todas estas charlas nos hemos repetido muchísimo en la importancia de cómo modelar una red pluvial, cómo hacer mapas de riesgo hídrico, terminando con definiciones muy detalladas y analíticas muy importantes. Todos esos planes demoran varios años. En particular, yo he trabajado en el Plan de Ordenamiento Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires 4 años, sin contar la interrupción del 2001. Montevideo hace unos pocos años, otros 4 años de trabajo. Donde se está yendo hoy en día es a un nuevo estadio que está emergiendo en algunos países como en Inglaterra y regionalmente de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha financiado planes nacionales estratégicos de drenaje pluvial para todo un país. Eso lo ha hecho en Perú, lo ha hecho en Colombia y lo ha hecho recientemente en Uruguay. Son planes que se exige tengan una escala a nivel nacional. En Colombia se trabajó en más de 150 localidades, en Uruguay en 544 localidades. Son trabajos que se han ejecutado Colombia en 6 meses, Uruguay en 12 meses. Tienen mucho menor nivel de detalle que los planes directores, pero tienen la importancia de llegar prácticamente a todas las localidades de un país organizadas en departamentos, en provincias. Y eso es una de las propuestas fuertes que nosotros, como panel o como
especialistas en esta materia, queremos impulsar a nivel de agenda futura. Porque lo que hemos visto en muchísimos países, que solo las grandes ciudades, y son las que pueden acceder luego a esos créditos también, y las que concentran la mayor cantidad de población, son las que tienen el acceso a estos planes directores. El resto de las ciudades no tienen una mirada de planificación a corto. Bien, los pilares de la gestión hídrica moderna, algunos conceptos. Primero, el concepto de servicio y de nivel de servicio, que es algo que se utiliza hace muchos años en las empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento, pero que no se utiliza en el drenaje, es tomar el agua como una oportunidad, pensar la gestión hídrica en un nivel de servicio, porque el agua, además de ser un factor que por supuesto genera riesgo e inundaciones, también tiene un costado de oportunidad y beneficios muy importantes. Salir del concepto solamente del estándar de protección, que es lo que ha dominado la mayoría de nuestros planes directores, por un concepto de nivel de servicio, ecosistémico, por ejemplo. El uso de soluciones de infraestructura azul y verde en un esquema de complementariedad o esquema híbrido que se lo denomina con la infraestructura tradicional, algo que yo discuto, bueno, muchas veces con Daniel, y que no me gusta usar la terminología de infraestructura azul y gris. Gris es lo que hacemos nosotros los ingenieros o los túneles y demás, que creo que no es así, pero sí en un grado de complementariedad que muchos de los planes directores solicitaban que compitan y llegar a una tasa de beneficio-costo, un nivel de protección con infraestructura azul o sumilleros de alguna particularidad y un túnel. Una pelea que se perdía ya desde el comienzo. Y por último, la creación de capacidad y resiliencia en ambientes urbanos, y ahora vamos a ver por qué. Esto es algo por ahí más teórico, pero cuando pensamos en cómo solucionar o cómo gestionar el agua, siempre tenemos que recordar, para no inventar nada nuevo, que la naturaleza ya lo inventó y es la red hidrográfica. La red hidrográfica es la solución más eficiente, natural, por principios físicos, fluviales, morfológicos, que encontró la naturaleza para conducir, entre comillas, un excedente hídrico. Claramente, un excedente hídrico para 2 años de recurrencia con coeficientes de escorrentía bajos. Lo que tenemos hoy en día es impermeabilizaciones muy importantes con coeficientes de escorrentía muy superadores, entonces tenemos que empezar a intervenir, hacer conductos, trasvases, presas, túneles aliviadores. Pero el principio hoy en día que se maneja a nivel mundial, hay una disciplina nueva de hace unos pocos años que se llama la hidrología del predesarrollo, Pre-Development Hydrology, que es cómo recuperar los flujos y las condiciones hidrológicas que nos permitiría estar en convivencia con este sistema hídrico. Bien, por último, las obras de infraestructura hídrica urbana, en general estamos acostumbrados a pensar en la gestión y mitigación de riesgo hídrico. Muchas veces la hemos llamado de macrodrenaje, que por supuesto son muy importantes, siempre interjurisdiccionales o muchas veces lo son, inversiones muy importantes en escala lineal, por ejemplo los túneles aliviadores, y siempre estuvieron enfocadas a la construcción de resistencia a corto o mediano plazo en estándares de protección relativamente acotados. 2, 5, 10 años, 20 años de recurrencia. Pero hay otra infraestructura muy importante que es toda la asociada al desarrollo territorial, donde permanentemente en cualquier planificación territorial, así como gestionamos una vialidad, así como gestionamos servicios, interferencias, tenemos que gestionar el agua. No es solamente el cordón de cuneta que va asociado a la calle. Tenemos que gestionar el agua. Son obras que están asociadas a la construcción de ciudad, de menor envergadura, tienen una eficiencia colectiva, no solamente como un túnel que es más puntual, y lo que nos permite construir resiliencia a largo plazo. Bueno, por último acá, estos ejemplos de planes nacionales
¿sí? De Colombia, este caso es el caso de Uruguay, donde tal vez la novedad es que se desarrollaron herramientas, simplemente el sistema de información geográfica y en Excel, para estimar la brecha de infraestructura a nivel nacional para cada una de las ciudades. De manera muy simplificada, recurriendo a cálculos muy aproximados, pero que permiten identificar prioridades, prever flujos de fondos y financiamientos a largo plazo en una escala espacial muy importante y en una escala temporal mucho más acotado que un plan director tradicional. Bien, eso es toda mi participación por el momento. Después retomamos en la agenda final. Jay. Can you hear me? Yes, hello. Thank you so much. Hi. Thank you, Jay. I will be making my remarks in English, so I hope you bear with me. Thank you. Climate change and its impacts are intensifying every day, and urban areas are among the hardest hit in terms of climate change. You can see in this graph the growing urban areas in the world where more of the population is living in high flood risk areas. Argentina is in orange, which means that the settlements in flood-prone areas are growing and the risks are increasing. I hope that our discussion today will help to improve the urban areas in Argentina so that it doesn't turn to red. Next slide, please. The problems faced in Argentina, of course, are faced by all countries around the world. This is because the world has not invested enough in climate adaptation. A report by the Global Commission on Adaptation, chaired by Ban Ki-moon, Kristalina Georgieva, and Bill Gates, identifies 5 priority investments that could yield over $7 trillion of economic benefit. All of them have to do with water, and 3 of them, early warning systems, resilient infrastructure, and improved water resources management, accounts for almost 80% of these benefits. Next slide, please. Early warning systems can and do serve lives. The tremendous example of Bangladesh has reduced deaths from about 300,000 people from Cyclone Bola to 5 people from Cyclone Fani. But early warning systems need the entire community to participate. One of the reasons that over 200 people died in Europe in 2022 during the European floods was that even though the early warning systems worked, the people in the community did not listen to the warnings. Next slide, please. Even 5 deaths is too many. Today, countries are using the latest AI technology to ensure that both human and infrastructure damage is minimized during flooding. In my country, K-Water implemented a digital twin water management system, which allows real-time monitoring of floods and drought impacts. This system is now being implemented in many countries around the world, including Jeddah, Saudi Arabia. Saudi Arabia, which is a country filled with deserts, had no drainage systems and no way to cope with the recent climate change impacts. Next slide, please. We cannot discuss resilient infrastructure without nature-based solutions. NBS can be implemented in every type of landscape. And in fact, using larger and more comprehensive systems will have greater impact. More countries need to explore this option. Next slide, please. A great example is the Netherlands, which implemented a program called Room for the River. Instead of building higher and higher levees, Netherlands shifted some of the structures further away from the riverbanks to give room for the river to flow during high and low season. And you can see in the graphs that some of the structures were pushed back. And when the flooding season is not on, these grounds can be used as parks and recreational areas. But what's most remarkable about living with water is that almost everybody in Netherlands talks about this, not just the engineers or the technical specialists. And the mayor of Rotterdam, which is the 3rd largest port in Europe, says often our lives changed when we decided to stop fighting the water
and started to live with water. The more nature-based systems are embraced by the entire society, the more effective they can be. Next slide, please. There's always a financial cost to these investments, even if they're nature-based. The good news is there is money out there. The recent work by the Global Water Partnership highlights multiple sources of financing for water investments. This pyramid of investments shows that improving sector efficiency and management is fundamental to the entire financing system, unlocking both domestic and international capital market financing, in addition to public financing. Next slide, please. I started my presentation with the risks of climate change in urban areas. This last slide shows how urban planning and growth can be designed to adapt and be resilient for its population. On the left-hand side, you see Houston. Houston's transportation system, serving 1,400 people per kilometer, generates 17.1 billion tons of carbon emissions. On the right-hand side, you see Copenhagen, serving 6,900 people per kilometer, almost 4 times the number of Houston, but it generates only about 10% of the carbon emissions of Houston. How will Argentina cities develop your urban growth? I look forward to the discussion today. Thank you. Jay, I hope you can remain connected for our 2 Spanish speakers. Absolutely. Thank you. Annie? Un poco con el tema anterior, este posible cambio de paradigma en cómo tratar situaciones, ya que ahí estamos viendo solo algunos ejemplos de inundaciones fuertes, de eventos catastróficos, y hubo muertes, hubo evacuados, hubo daños materiales, y en estos recientes eventos nos vuelve a pasar lo mismo. Y nos va a volver a seguir pasando lo mismo. Entonces, creíamos que era interesante de alguna manera ver si queremos cambiar el paradigma de cómo tratar, hacer un breve raconto de qué es lo que hicimos, porque ahora en esos primeros 4 ejemplos que tenemos ahí, ya nos pasó y ya actuamos tratando de planificar y ya y podemos ver, tenemos mediciones, tenemos elementos como para de alguna manera justificar si estuvo bien o estuvo mal, y si son suficientes. En ese contexto, les voy a hacer simplemente un repaso de algunas acciones que ocurrieron después de estos eventos y dónde estamos parados hoy y cuáles son los principales efectos que se han producido. Tenemos Pergamino. En todos estos lugares hemos trabajado de alguna manera, o nos ha tocado participar, que hubieron eventos de inundaciones en el 95, estamos hablando de 30 años atrás, y también recientemente, hace unos 8 o 9 años. Buenos Aires, bueno, es histórico, viene ocurriendo periódicamente. En 2003, en Santa Fe, hubo una importante inundación, muy catastrófica. 10 años después, en La Plata, otra inundación catastrófica. Y prácticamente otros 10 años más estamos en Bahía Blanca y también estamos recientemente en el noroeste. En todos los casos son lluvias extremas, lluvias que, como decía Rodolfo hoy, tal vez nunca nos hubiéramos imaginado que podían ocurrir y ocurrir. Y también nos deberíamos hacer alguna pregunta, porque yo que vivo en La Plata, en el 2013 digo, uy, ¿qué nos pasó? Pero ya nos había pasado en Santa Fe y ya nos había pasado en Pergamino y en Buenos Aires también. Pero no aprendimos de las experiencias. Y en cada caso es un hecho nuevo. Así que bueno, vamos a hacer este raconto y veamos después si nos quedan algunos interrogantes que podamos plantear a futuro. Empezamos por Pergamino, ¿no? 95, en el año 95 ocurre esto. Esto es una simulación, pero esta es una simulación muy real, muy concreta. La ciudad de Pergamino, que es chica, pero tiene un arroyo que le pasa en el medio. Exactamente.
Y fíjense que hay una mezcla acá porque se desborda el arroyo, genera toda esta inundación y además todas las precipitaciones que caen ahí no caen. Bueno, bien. ¿Qué pasó después de este evento? Bueno, tomamos la situación y se hace una especie de plan maestro, como dijimos con Rodolfo, porque se estudia integralmente la ciudad, pero con una mirada concreta que va hacia las obras de infraestructura grande, hacia la cirugía fuerte. ¿Y cuál sería la solución de riesgo cero? La única obra de riesgo cero, agarrar, recortar la ciudad ahí y sacarla de donde está. Si esa es la máxima inundación, esa obra, toda la inversión que hacemos ahí, nos ofrece riesgo cero. Eso no era posible, por lo tanto se desarrolla un plan integral y se establecen un montón de obras de infraestructura para resolver este problema. Entre ellas una presa de retención. Estamos hablando de construir una presa a 2 kilómetros de una ciudad. ¿Por qué? Porque era la que más condiciones de seguridad nos generaba. Se hizo esto, se hizo el plan, se hicieron los proyectos ejecutivos de todas esas obras. La pregunta es cómo está hoy Pergamino. Bien, ahí está el plan, la presa, toda una serie de drenajes, de canales, de conductos. Se terminó este proyecto. Si se terminara este proyecto, tendríamos un estándar de seguridad de 100 años. La presa lo da, porque ninguna otra obra de infraestructura dentro de la ciudad podría dar 100 años de recurrencia como nivel de protección. Con la presa sí, pero no hay nada hecho. Y hoy nos están llamando de la provincia de Buenos Aires para reactualizar rápido y sacar la presa porque se inundó Bahía Blanca. Todo esto no tiene tono de crítica, sino simplemente de una descripción. Posiblemente salga la presa ahora dentro de poco, pero la ciudad vivió durante 30 años con el mismo nivel de amenaza y vulnerabilidad que tenía. ¿Se hicieron algunos conductos? Sí, se hicieron. ¿Estaban planificados? Sí, pero no se construyeron. Ese es un punto. Sabemos cómo resolver desde el punto de vista de los máximos eventos, con qué infraestructura la sabemos diseñar, pero es difícil que se construyan. Entonces nos hace pensar esa situación si realmente resuelve el problema. Vamos a Buenos Aires. Muchos conocen qué pasó en Buenos Aires. Pasó esto, pasaba esto, vamos a decir así. Los tres grandes arroyos, el Maldonado, el Vega y el Medrano, las cuencas del sur, acá. Estas manchas de inundación que están ahí no son otra cosa que la impronta de los cauces de los arroyos que tenemos abajo. O sea, tengamos la ciudad arriba o no la tengamos, hace lo mismo que un arroyo natural. Lo único que está dentro de una ciudad y en la mecánica de escurrimiento es distinta, pero tenemos esto. Esto es también inundación, daños, etc. Y acá, esta es la cuenca del Medrano. Pongo esta cuenca porque después Daniel se va a referir a esta situación. ¿Y qué hicimos acá? Acá, o qué se hizo, perdón, qué hicimos no. Esta línea de tiempo arranca con el desarrollo del Plan Director de Ordenamiento Hídrico en el 2001. Arranca antes, en realidad, porque este plan de ordenamiento establece túneles para el Maldonado y túneles para el Vega, que también se habían definido en el año 1988 por la Secretaría de Recursos Hídricos. El INA trabajó en el 95 en una especie de estudio integrado de las tres cuencas, definió el conducto del Maldonado también, pero digamos que en serio se empieza a plantear acá. Se hacen proyectos ejecutivos del Maldonado y del Vega. En el caso del arroyo Medrano, el plan director también establece un túnel. Estos dos después vamos a ver que se construyen, pero este no. Acá dejé de participar, más participó Rodolfo en ese punto, pero llueve en el 2013 y ahí se replantea la estrategia de solución, no ya poniendo un túnel, sino tal vez un reservorio, creo que iba a ir ahí, Varios, sí. o varios reservorios.
Y después, en el año 2019, un poco que se confirma la estrategia original de ir hacia túneles. Bien, túneles de cierta envergadura, de mucho costo y de un impacto más que nada en el tiempo de ejecución. También se hacen proyectos ejecutivos en las cuencas del sur y etcétera. ¿Qué pasa con toda esta situación? Aunque ejecutemos las obras, tenemos una protección de 10 a 20 años. Eso es lo que tenemos y eso es lo que pasó. O sea, hoy tenemos el Maldonado, estamos mejor, pero este es el nivel de protección que tenemos. Inclusive, como hablamos también con Rodolfo, desde que se hace el estudio hasta que se concreta la obra, las cosas van cambiando un poquito también, la hidrología se nos va modificando y tal vez la condición de protección, el estándar de protección baja un poco también. Así que, de alguna manera, esta es la situación de Buenos Aires, ¿no? Tenemos ahí construidos los túneles del arroyo Maldonado, el Vega, se sigue trabajando y se ejecutan obras menores. Yo creo, tal vez podemos disentir, que Buenos Aires dentro de todo es un buen ejemplo de cómo tratar estas cosas, porque ha tenido una mirada integral y más o menos a lo largo del tiempo, con las dilaciones que hubo, se mantuvo una línea, se mantuvo una política. Equivocado o no, pero se mantuvo una política. Se actuó progresivamente en forma reactiva, pero no tanto como en las otras ciudades. Así que creo que vale la pena rescatarlo y discutir hoy si vamos por el buen camino en cuanto a prioridades. Seguimos avanzando un poco más y vamos a Santa Fe. Santa Fe tiene otra mecánica. Fue catastrófica esta inundación porque le pasó esto a Santa Fe en el año 2003. Sin analizar las causas, pero básicamente había un sistema de protección con un terraplén de defensa longitudinal que no estaba terminado. Un puente que tenía un tercio de la longitud que tenía que tener para responder a una crecida del río Salado que creció cuando en realidad se esperaba que creciera el río Paraná, no el río Salado. ¿Por qué digo esto? Porque lo que faltaba era una mirada integral, una mirada históricamente integral de cómo podían ocurrir las cosas. Y se inundó, acá estaba abierto, esto generó un remanso, se metió más el agua, no había salidas, etc. O sea, catastrófico. A mí me sorprendía, nos tocó hacer la pericia de por qué pasó esto. Yo decía, ¿cómo puede ser en Santa Fe, siendo una de los ingenieros en recursos hídricos, les pase? Después vamos a ver más adelante qué es lo que pasó. ¿Qué hizo Santa Fe? Bueno, tomó las cosas en serio y de alguna manera resolvió su problema porque empezó a trabajar sobre el plan de ordenamiento, construyó las grandes obras, o sea, amplió el puente, en lugar de tener 150 metros, 500 metros de puente, cerró el terraplén de defensa, empezó a trabajar sobre medidas un poco más no estructurales, se plantearon el sistema de alerta. Una de las cuestiones que acá se establecieron muy importantes es decir, ¿por qué si este río tiene una crecida que tarda 5 días en venir desde la zona alta hasta la baja, nos pasó esto? Bueno, no teníamos un sistema de alerta. Entonces, cuando vamos a ver las obras fuertes, otra vez hablamos de un terraplén, de puentes, estaciones de bombeo. Eso es lo que hizo Santa Fe, lo hizo bien y hoy, 20 años después, podemos decir que Santa Fe es más segura que lo que era. Pero se tardó unos 10 años en llegar a este nivel de protección, pensando de que esta era la situación en 2003 y esta es una situación más saneada del río Salado, las estaciones de bombeo y una protección del orden de 100 años. 100 años en Pergamino, 100 años acá, y bueno, y ahí estamos.
Yo les decía que cuando actuamos acá me sorprendí en el 2003, porque esto era la cuna de la ingeniería en recursos hídricos. Y La Plata es la cuna de la ingeniería hidráulica, junto con Buenos Aires, para no ofendernos completamente. Yo estoy en los dos lados, pero bueno. Y en La Plata nos pasó lo mismo en el 2013, o sea, 10 años después, nos pasa esto. Y nuevamente empezamos a ver hasta acá ni idea sobre lo que podía pasar. Pero de vuelta, estas improntas son exactamente los valles de inundación de los arroyos que están debajo. Exactamente eso. Podríamos haber determinado las manchas de inundación sin hacer modelos. ¿Y qué hicimos acá? Bueno, acá nos pusimos a trabajar en serio. Hoy pasaron 10 años, pero ¿qué es lo que hicimos? Y de alguna manera volvimos a pensar en el primer nivel de inversión que hoy hablaba Rodolfo. Nuevamente, en la ampliación de las obras y readecuación de los canales, los colectores, y se hace un plan que involucra estas obras que ustedes ven acá. Colectores pluviales, interceptores, ampliar la capacidad de descarga. Trabajamos sobre eso. Uno pensaría que es necesario, y ahí está el debate, es necesario porque evidentemente mucho de lo que se inundó es porque el agua no salía efectivamente, teníamos obstrucciones de la vía del tren, la capacidad que tenía el canal era reducida, hoy la tiene y está ampliada. ¿Está ampliada a qué nivel de protección? 25 años. Y todavía no tenemos completo el sistema. El sistema implica algunos colectores transversales que todavía no están construidos y hay algunos reservorios pensados en la cuenca alta. Lo que pasa es que esta inundación no ocurrió por el drenaje que venía de la cuenca alta, sino por lo que llovió en la ciudad. Por lo tanto, estos reservorios, en este caso, no hubieran sido... Bien. Lo que hicimos y lo que tuvimos la posibilidad de hacer, porque ahora tenemos los modelos, sabemos las obras, es metimos las obras dentro del modelo y le hicimos llover lo mismo que llovió en el 2003. 2013. Y va a ocurrir esto. Esto que están viendo acá es la obra, es la mancha de inundación sin obras. Ahora le voy a superponer las obras. Es la misma. Casi la misma. Obviamente que decir esto que es la misma, sí, al nivel de niveles de inundación es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Seguramente cambia. La evacuación del agua después de la tormenta o durante la tormenta es más rápida. Pero el nivel de afectación es prácticamente el mismo. No hay prácticamente disminución de los niveles de inundación. Y uno dice, ¿esto es lo máximo que nos puede ocurrir? La respuesta es no. Ahora vamos a ver qué pasará con las obras acá, pero si en lugar de venir la crecida del 2000, viene la precipitación máxima probable. Decíamos con Rodolfo, si hace unos 20 años atrás alguien decía que yo voy a probar una PMP dentro de un ámbito urbano, me ponían loco andar porque lo usamos siempre en una presa. Pero está mal que la hayamos mirado acá, no, porque es la impronta más grande que se nos puede ocurrir que puede pasar acá y que determina el nivel de vulnerabilidad que tiene la ciudad. Ahora le voy a superponer qué pasa con la PMP con las obras. Esta es la del 2013, encima es más grande. O sea que aunque le haga las obras, la ciudad de La Plata nos demuestra que para este nivel de inundación, las obras favorecen algo, no son inocuas, pero no terminan de resolver el problema. Eso es un poco... Entonces, ¿para qué sirven las obras finalmente? Realmente. Y bueno, acá vemos estas manchas que están acá,
son exactamente las del 2013. Yo voy a ir haciendo aparecer acá una tormenta de 500 años con las obras y qué va pasando hasta llegar a 10. Primero la de 500 años, obviamente 500 años reduce, pero se inunda igual. Vamos a 200 años, seguimos teniendo inundación más acotada con las obras. Esto es con las obras. Las que se hicieron hasta un periodo, faltan hacer más. Vamos a 100 años, seguimos con 50, necesitamos 25, es la condición de diseño. Sigue habiendo inundación, pero porque todavía no están terminadas las obras. Faltan los colectores, los interruptores. Vamos a la situación de hoy, con 10 y seguimos teniendo inundación. Si tomáramos este rango, que es el de... Perdón, este rango que está acá de 25 a 10 y le agregamos las obras que faltan, vamos a ver que ya en 25 prácticamente quedan poquitos manchitas y en 10 también. Bien. Y por último, viendo esta realidad, bueno, se nos vuelve a presentar esta situación en marzo y en mayo en la zona de Buenos Aires. Bueno, la pregunta es, otra vez, no hicimos las obras, esa es la primera cuestión que decimos. No hicimos las obras y por eso nos pasó esto. Bueno, simplemente pensemos, hoy en Bahía Blanca pasó esta situación. Había algunos desarrollos de proyectos que no están construidos todavía, o sea, se pudieron haber construido. Y realmente es un tema de cómo proceder para poder intentar que esto ocurra menos, pero va a ocurrir con alguna cuestión si vuelve a ocurrir este evento. Ahora está haciendo el INA un poco un análisis muy rápido, y tratando de tener respuestas de cómo fue el evento, simulándolo para tratar de entender qué es lo que pasó y ahí si hay efectos locales. Y lo mismo estamos haciendo en el noroeste de Buenos Aires, donde acá también tenemos algunas preguntas que hacernos. Acá ocuparon el problema del noroeste de Campana, ocurrió también en Salto, también en San Antonio de Areco. Son cuencas distintas. Una tormenta como esta que estoy mostrando por aquí, donde abarcó 3 cuencas grandes hidrográficas. Acá está la cuenca del Arrecifes y la cuenca de Areco. Esto es actual, o sea, esta es la acumulación hídrica que tuvieron los 2 ríos, que son cuencas distintas. Y algunos mapas más, esto es Campana, antes de la inundación, y después... Uy, ¿qué pasó? Se adelantó, ¿no? De golpe. Bueno, concretamente, para terminar de redondear, este raconto que hemos hecho nos ha llevado a que estos eventos grandes determinan que atacando esto por las obras de infraestructura importantes, nos llevaron esta cantidad de años para lograr completar algo que se nos ocurrió que nos podía proteger de los grandes eventos. Y entonces, en ese contexto, que son muchos los años, llegan algunas preguntas, algunas interrogantes que lo planteamos para después discutirlo finalmente, es si efectivamente las grandes obras son eficientes en resolver los eventos extremos. A eso apuntamos. Hoy hablabas, Rodolfo, del modelo técnico económico. Ese modelo técnico económico tengo que apropiarme de algún beneficio y no me da más que para 10 o 20 años. ¿Qué hacemos con el resto que nos... ¿Cuál es el límite de protección que se debe buscar con esas intervenciones y cómo lograr acciones que comiencen y se ejecuten antes de la ocurrencia del evento? O sea, cómo nos protegemos antes que ocurra y no después. Este gráfico que está acá plantea, es viejo en cuanto a que lo hemos dicho en muchos lados. Esta curva que le representa caudal en función de la recurrencia, esta curva da lo que va a dar la naturaleza.
Y la curva roja es la curva que nosotros podemos intentar cubrir con nuestras obras. Cubrimos un evento de hasta 10 años, básicamente. Y si llueve más, ¿qué va a pasar? Va a seguir lloviendo, pero la obra nos va a seguir protegiendo hasta cierto límite. Y de ahí en más, esta lluvia inexorablemente se va a dar, ya lo mostramos. Se va a dar esta lluvia para recurrencias cada vez más grandes y las obras nos protegen hasta ahí. Así que aparece acá 3 niveles de acciones que tenemos que tomar. Esta que está en el rango, esta 2, que es el máximo nivel de protección que podemos alcanzar con estos túneles, con las presas, con todo lo demás, y la 3 que involucra otras cuestiones. La pregunta es entonces si buscamos como prioridad aumentar este nivel, tener obras que nos den más estándares de recurrencia cuando hay un límite físico, técnico y económico de ejecutar obras cada vez más grandes, o intentamos ver si existen algunos planteos que podemos hacer trabajando desde la base con recurrencias un poco más bajas que nos ayuden a llegar a estos estándares, pero más cerca en el tiempo, porque tardamos 20 años en construir las grandes obras. Así, con esto le doy paso a Daniel, que va a hablar un poco de ese nuevo paradigma. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Rodolfo y al CAI por la invitación. Como dijo Rodolfo, soy un poco un outsider, acá un arquitecto urbanista entre ingenieros e ingenieras, y traje algunas preguntas para proponer un debate. Traje 3 puntos para debatir, que son cuestiones que muchas veces debatimos entre profesionales bueno, con el campo de la ingeniería y con otros. El abordaje de las soluciones basadas en la naturaleza requiere necesariamente un abordaje transdisciplinar. Tenemos que trabajar en los equipos en los que trabajamos junto con Rodolfo. También trabajamos probablemente mayoría de arquitectos urbanistas por las características de esos proyectos y porque surgen desde nuestros ámbitos e invitamos a otras disciplinas, pero también con geógrafos, biólogos, paisajistas, economistas, abogados ambientales, y a medida que se va complejizando el proyecto van apareciendo otros campos. Entonces, dicho esto, traje 3 puntos, podrían ser más, pero vamos a empezar por estos para ver si podemos después propiciar algún intercambio. La primera es que la inclusión de la infraestructura azul y verde, o IAB o BGI por sus siglas en inglés, bajo la categoría habitual en la que se encuentra muchas veces desde descripciones desde el campo de la ingeniería como medidas no estructurales, es incorrecta. Eso es lo que decimos nosotros. Especialmente, o sea, a propósito, usamos el término infraestructura azul y verde y no soluciones basadas en la naturaleza. Infraestructura azul y verde sería una subcategoría dentro de las soluciones basadas en la naturaleza para reafirmar que estamos hablando de una infraestructura. Y estamos hablando de una infraestructura con otras características que cualquier otra infraestructura urbana, pero algunas similares. El ejemplo del programa Lugar para el Río que mencionó Jay en la primera exposición es bien elocuente, además que haya surgido en los Países Bajos, en donde muchas de las metodologías y las técnicas que guiaron la infraestructura gris convencional, tradicional, por siglos, se inventó, y este cambio de abordaje, en lugar de intentar sacar el agua rápido y lejos de donde cae el agua, tratar de hacer lugar para el agua en la ciudad, y también lo que decía Rodolfo, capitalizar algo de las oportunidades que ofrece eso, no solamente en términos de mejorar los ecosistemas dentro de la ciudad. Sabemos que apenas
se entúa un curso de agua, desaparecen todos los reguladores de la calidad del agua, la luz natural, la radiación, la vegetación que puede vivir en esas condiciones, aparecen microorganismos anaeróbicos y más, se contamina. Entonces, hacer lugar para el agua dentro de esta concepción también significa cuidar la calidad del agua, aprovechar las potencialidades de generar amenidad urbana y generar más biodiversidad. Y esto de hacer lugar para el agua es desde la escala microurbana, como el ejemplo de esta plaza en Rotterdam, hasta, vamos a ver, escalas bien territoriales, en donde la consigna siempre es parecida. En cierto sentido, es no solamente planificar el espacio para el agua en la ciudad, sino también programar un poco el tiempo del agua en la ciudad. Sabemos que en algún momento vamos a necesitar contener el agua en estos lugares que les vamos a generar el espacio para que no llegue a las casas, a los comercios, para que no perturbe la vida en la ciudad. Pero no va a ser todo el tiempo. Entonces, encontramos muchísimos ejemplos ejecutados de, por ejemplo, plazas de esta escala en donde las lluvias, digamos, de una recurrencia menor a 2 años se pueden perfectamente gestionar dentro del predio sin sumar presión al sistema pluvial, con jardines de lluvia, con distintos dispositivos de SUDS, de sistemas urbanos de drenaje sostenible, lluvias un poco más importantes. Bueno, ahí la plaza puede empezar a funcionar como un reservorio a cielo abierto, inclusive eventos extremos, y cuando no hace falta que funcione como un reservorio, la plaza mantiene sus funciones recreativas, ambientales y demás. Y bueno, de esos vamos a encontrar muchísimos ejemplos construidos, hasta una escala mucho mayor. Esta es una reserva natural en Rotherham, en el norte de Inglaterra. Rotherham, una ciudad muy castigada por las inundaciones. El norte de Inglaterra en particular tiene una memoria muy trágica de inundaciones. Este es un sitio que había sido un parque industrial, que había quedado obsoleto, muy contaminado. Se hizo una reserva natural que, en primer lugar, tuvo como misión remediar el suelo, bueno, contribuir a disminuir la contaminación de tantos años que se había acumulado por los usos industriales y todos los beneficios de las reservas naturales urbanas. Y muy particularmente uno de los principales servicios ecosistémicos de esta reserva natural es disminuir el riesgo de inundación, porque funciona como un gran reservorio a cielo abierto. Y ahí es un poco también la misión de los paisajistas, urbanistas y demás. La idea es que cuando hace falta y esté prácticamente colmada la capacidad de la reserva natural para funcionar como un reservorio, siga proponiendo paisajes, siga siendo interesante, se puede seguir recorriendo. De la misma forma que cuando pensamos un parque en una ciudad que nieva, el parque que se usa de determinada forma casi todo el año, en los espacios en donde se juega al fútbol y se hace picnic, cuando nieva se cambia el uso de esos espacios, pero es muy celebrado. La gente no es que lo toma como un momento en el que se arruinó el parque, la gente sale a recorrerlo, mira de otra forma, y pasan los días, sabe que va a volver al estado anterior. Bueno, lo mismo podría suceder con los parques inundables, con las reservas naturales. Bueno, podríamos ir pensando en distintas escalas. Y eso es lo que ocurre en el caso de Rotherham, y también en el de la Reserva Natural Urbana del Oeste, un caso bien interesante a colación de lo que decía Daniel antes. Ustedes saben que después de esa trágica inundación del 2003, en donde justamente el agua del Salado entró por el lugar en donde está ahora el parque, la Reserva Natural Urbana del Oeste, en una zona también muy vulnerable de la ciudad. Bueno, una de las respuestas fue hacer un sistema de reservorios. O sea, Santa Fe, como saben, tiene el doble problema, la amenaza de la crecida del Salado y el Paraná, y para eso el sistema de defensa, esa avenida de circunvalación elevada,
y eso mismo también dificulta después el drenaje pluvial, bueno, y las características aparte topográficas, bueno. Para eso el sistema de los reservorios. Ahora, la mayoría de los reservorios son percibidos como terrenos vacantes o grandes baldíos durante casi todo, por ejemplo, en el último periodo de sequía con el fenómeno de la Niña, hubo muchísima ocupación informal de reservorios. Y también se los usa como basurales a cielo abierto. Está esa percepción de que son terrenos a ocupar, y no solamente hay presión desde la ocupación informal, hay distintos actores de la ciudad que siempre están mirando a los reservorios, no solamente en Santa Fe, en cualquier lugar. El metro cuadrado urbano es de lo que más se disputa en el mundo, o sea, siempre hay actores en pugna para ofrecer y proponer distintas cosas. Bueno, una gran ventaja que tiene la Reserva Natural Urbana del Oeste, que está montada sobre uno de estos reservorios, es que no tiene esa percepción ciudadana de espacio vacante, sino todo lo contrario. Hay muchísimos menos problemas de obstrucción de basura porque la gente no tira basura, no está esa presión de ocupación, a pesar de que está en una de las zonas más pobres de la ciudad, rodeada de asentamientos informales, y además de funcionar como, en realidad mejor que los otros reservorios porque se evita estos problemas de obstrucción de basura y demás, durante todo el resto del año también brinda muchísimos otros servicios ecosistémicos que tienen que ver con los ecosistemas de vegetación nativa y la fauna nativa que atrae, la capacidad de la vegetación pensada para también no solamente fitorremediar la calidad del agua que finalmente es volcada en el salado en este caso, sino también la calidad del aire, captura de dióxido de carbono, disminución del efecto de isla de calor y consecuentemente disminución en el consumo energético y emisiones evitadas, y así muchísimos otros. En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, por varios años hicimos ejercicios de desentubamiento de arroyos urbanos en Buenos Aires. Hicimos el ejercicio con el Maldonado varios años y también lo hicimos con el Medrano, y esa fue la primera invitación, creo, de Rodolfo en la facultad, en el 2018, creo, en donde empezamos con un ejercicio de introducción de infraestructura azul y verde en el Medrano, para poner a prueba una cantidad de hipótesis, pero también para ver hasta qué punto, por la vía de la infraestructura azul y verde y las soluciones híbridas combinadas con infraestructura gris, se podría elevar el nivel de protección, además de muchos otros servicios ecosistémicos. Lo que se hizo en el taller de proyecto urbano fue dividir el curso completo de San Martín hasta la desembocadura en el Río de la Plata en secciones. Cada equipo de proyecto, en un ejercicio colaborativo también con la carrera de paisaje, tenía que resolver el desentubamiento del arroyo, proponer un parque lineal reemplazando vías reduciendo la infraestructura vial, pero reemplazándola por un tranvía liviano con mayor carga de pasajeros. O sea, nosotros tratábamos de reemplazar autos particulares por transporte masivo, bueno, y muchas otras premisas que quizás no vienen al caso, pero en cuanto a la gestión del agua, el objetivo también era identificar cada posibilidad de acumulación, retención, expansión, absorción del sistema, y así llegamos a 4 grandes oportunidades que eran un golf en San Martín, Tecnópolis, Sarmiento y Saavedra. Bueno, una red de otros dispositivos de SUTS y con su resolución. Después de ese ejercicio en la facultad, hicimos un proyecto de investigación para el Instituto Lincoln de Política de Suelo, en el que participó Rodolfo junto con Gabriel Olivares y otros también integrantes, en donde se puso a prueba parte de lo que se había propuesto a nivel proyectual, la capacidad de esos reservorios,
bueno, esto se publicó en artículos en revistas con referato como Sustainability y también en un working paper del Lincoln. Y bueno, entre otros resultados, se llegaba al mismo nivel de protección del túnel aliviador de 5 metros de diámetro que habían descrito, era el escenario de base que nosotros estábamos comparando, con estos reservorios, y en la solución híbrida que combinaba el túnel aliviador con la solución infraestructura azul y verde, se quintuplicaba el nivel de protección. Bueno, el segundo punto para debatir es que manteniendo todo el resto de las condiciones iguales, la inversión en infraestructura azul y verde genera un mayor aumento del valor del suelo y valoriza más en general que la inversión en infraestructura gris convencional. En este ejercicio que les decíamos, en el que comparábamos el plan del túnel aliviador a esta la gran obra de infraestructura gris convencional, comparada con el desentubamiento bueno, de la obra realizada a mediados del siglo XX, y el escenario 3, que era la combinación de ambas, usando 6 variables que tenían que ver con los costos de producción, la valorización del suelo, la capacidad de recuperación de esa valorización, y el nivel de protección, y también cuestiones relacionadas con la calidad del agua. Bueno, llegábamos que el escenario 2, en términos de costo-beneficio, era el que daba en forma más favorable, pero el escenario 3 era el que quintuplicaba, ¿no? Por una síntesis, y para hacerlo muy breve, no traje pero si quieren lo podemos ver, el desarrollo de los resultados de estas variables, pero sí solamente esto, que es más conceptual, que es la única variable valorizadora, que no es poca, pero bueno, la única que incide sobre el escenario 1, es la reducción del riesgo de inundación. En el escenario 2 y el 3, además de la reducción del riesgo de inundación, se suma la valorización por efecto de la mejora en el espacio público, en las mejoras urbano-ambientales en general. Es el equivalente a que un terreno se valorice porque se deja inundar y también porque enfrente se construyó un parque. Y la literatura sobre este campo en particular demuestra que la valorización por disminución de riesgo de inundación tiene una memoria más corta. En general, lo que sucede no es que se valoriza cuando hay una obra, sino que disminuye el valor cuando hay un evento de gran magnitud como el de 2013. Si vemos, por ejemplo, el valor del suelo en Saavedra, en el 2013, después de la inundación, después del evento de abril, y se mantuvo por varios años, bajó el precio del metro cuadrado sin que se haya hecho nada considerable. Se volvió a equilibrar, o sea, volvió más o menos a los valores después de 12 años, porque o la gente asume que algo se habrá hecho y por eso no se está inundando, o la gente se va olvidando. Eso no sucede con una obra como un parque enfrente. El parque se sigue viendo, sigue valorizando, y eso es un dato para tener en cuenta. Otros elementos que valorizan, está tomado, es un esquema conceptual de un proyecto en Valencia. Tenemos los costos de construcción y de operación, y después tenemos todos los beneficios que van sumando valor a este proyecto. En un proyecto de infraestructura gris convencional, en general, lo que valoriza es esa disminución del riesgo de inundación, que, vuelvo a repetir, no es poca cosa, pero si uno puede lograr por la vía de la solución híbrida o de infraestructura azul y verde llegar a los mismos niveles de protección que vimos que se puede hacer, bueno, a eso se le suman todos estos otros elementos valorizadores, como disminución de la polución atmosférica, disminución del efecto de isla de calor, y así muchísimos más. Bueno, el último punto para debatir es que en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, en eventos de recurrencia menores a 2 años, la infraestructura azul y verde
permitiría la gestión de excedentes pluviales sin la necesidad de apelar a grandes túneles salivadores, con mayor control de la calidad del agua, dice ahí. Esto quiere decir que no, y quizás va en línea con lo que decía Rodolfo al principio, no tenemos que seguir pensando como en vías paralelas que no se tocan las grandes obras de ingeniería tradicional y lo que se puede hacer al costado de infraestructura azul y verde, una como si no existiera la otra. Por ejemplo, pensar un túnel aliviador que apenas empieza a llover, caen 2 gotas y se empieza a llenar, no tiene sentido desde este punto de vista, porque esa agua podría usarse para otros fines dentro de la ciudad. Este es un gráfico que a mí me gusta de una urbanista alemana llamada Antje Stockmann, que muestra cómo la distribución de la inversión tradicionalmente enfocada a hacer desaparecer o intentar por todos los medios generar un paisaje seco, inclusive en lugares en donde eso sabemos que es imposible, a una distribución de la inversión y también de las obras en la ciudad, con la premisa, un poco en línea con lo que decía Jay, de aprender a convivir con el agua en la ciudad, encontrarle el lugar y el tiempo para el agua en la ciudad, y usar también de paso toda esta inversión para reverdecer la ciudad, para mejorar el paisaje, los parques y demás, generar muchísimos otros servicios ecosistémicos. Este documento, y esta ya es la última, creo que quedan solamente 2, pero solamente para una imagen que quede en la retina, no para detenernos mucho, de la Ciudad de México, que explica el túnel aliviador solamente para drenar cuando sea necesario, almacenar, retrasar, retener, reutilizar todo lo que se pueda, y cuando ya toda esa infraestructura esté saturada, recién ahí drenar. Bueno, estos son algunas imágenes de los ejercicios de la facultad, en donde el desafío es también pensar de qué otra forma podría ser la ciudad si contásemos con el nivel de un presupuesto equivalente al de, por ejemplo, un túnel aliviador de 7 metros de diámetro, como que el que se construyó en el Maldonado, y la capacidad de gestionar obras de esa envergadura. Otra de las ventajas de la infraestructura azul y verde es que no hace falta que se hagan todas de golpe. O sea, el túnel aliviador, hasta que no se hizo el último tramo, no puede funcionar. Esto tiene por su naturaleza un funcionamiento mucho más descentralizado, un funcionamiento que puede ir pautándose en el tiempo de otra forma, pero bueno, pensar en la desembocadura de los arroyos en ciudades como Buenos Aires como un momento de celebración de la ciudad. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero esto es más o menos lo que me interesaba para discutir. Gracias. Bueno, Bueno, queda para terminar. Suerte no hemos hecho público todas las diferencias que tenemos. Lo hemos llevado hemos sabido construir una amistad a partir de muchísimas discusiones y discrepancias, que algunas todavía las tenemos. Pero nada, solamente digamos como parte de las conclusiones, aunque no estén escritas, y algo que siempre, bueno, trato de llevarlo estando en la universidad y en la Facultad de Ingeniería, nada de esto o todos estos temas, desde la arquitectura y el urbanismo, entre comillas, se animan a hablar de temas hídricos y mostrar agua y cosas por todos lados. Nada de esto enseñamos en la Facultad de Ingeniería, ¿sí? En la carrera de Ingeniería Civil, y yo tuve la suerte de estar en distintas materias y demás. Nada de esto, o muy poquitito, se explica en ingeniería. Acá tenemos un exalumno que se ha recibido con algo de esto, pero que es una gota de agua y no forma parte de ninguno de los programas de estudio de las materias. Entonces, algo que durante un montón de tiempo, estudiantes de arquitectura y urbanismo han estado haciendo maquetas, pensando algunas cuestiones que nosotros
las veríamos, diríamos, no son factibles desde el punto de vista ingenieril, pero es un desafío pensar en esa línea y de hecho seguimos trabajando juntos en muchas cosas que se han hecho, ¿no? Que no las ha mostrado Daniel, pero hay muchos otros proyectos que se han hecho, se han implementado, se han construido, pero bueno, no lo hacemos en nuestra casa de estudio. Esto no vamos a entrar en detalle, es un ejercicio que empezamos a hacer para analizar cómo creemos que está evolucionando el forzante meteorológico, los proyectos y los planes que hacemos, la construcción de infraestructura y la evolución de este último tema que planteaba Daniel, de infraestructura azul y verde. Claramente no hay duda que la frecuencia del forzante hidrometeorológico es cada vez mayor. Los números y todo lo que ha explicado Daniel da cuenta de eso. Es lo que vemos nosotros en los trabajos. De alguna manera, todos los escenarios de cambio climático, aunque sea de una manera muy aproximada, se exige que sean incluidos de una manera a modo de sensibilidad, que es muy limitado, muy pobre, pero eso es lo que se hace. Y también en algunos estudios que se han hecho, por ejemplo en Uruguay, también en Colombia, es trabajar con lo que están trabajando la mayoría de las empresas de agua en el resto del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es lo que se llama la planificación por escenarios o la planificación adaptativa, que es dejar de hacer planes directores para que terminen dibujando un Gantt con la medida 1 al año 1 y otra medida al año 30, o termina una catarata de inversiones para el año 30, 35, 25, cuando nada de eso o muy poco se implementa y que no sabemos si va a ser necesario en la forma que lo estamos proyectando ahora. Entonces, se trabaja con un concepto de identificar medidas urgentes y absolutamente necesarias en un horizonte de tiempo mucho más pequeño. En cuanto a la evolución y la ejecución de planes, bueno, Daniel ha dado cuenta de se hacen obras con plazos 10 años, 15 años, algunas no se logran implementar, para estándar de recurrencia de 10 años, y cuando la obra termina inaugurándose, posiblemente tiene un estándar de recurrencia de 8 o en algunos casos de 5. Eso se ha probado analíticamente, por ejemplo, en Uruguay, a partir del análisis de evolución de curvas IDF, cómo a lo largo del tiempo las recurrencias iban cambiando. Planes y obras se hacen con el concepto que estuvimos viendo. La evolución de la infraestructura azul y verde y la planificación territorial se evolucionó en algunas ciudades y en algunos planos. Originalmente esto lo llamamos medidas no estructurales o blandas. Literalmente eso es lo que se escribía en los términos de referencia. Y el primer documento que yo recuerde, muy emblemático, de incorporación de este tema, fue un manual de drenaje del BIRF, del Banco Mundial, que se hicieron jornadas acá mismo en el Centro Argentino de Ingenieros, por un montón de especialistas. Terminó constituyéndose un manual muy interesante, muy útil, donde había todo un capítulo destinado a las medidas blandas o las medidas no estructurales, planes, arbolado, planes de contingencia, alertas, totalmente diferente a la concepción que hoy en día se le da de lo que explicaba Daniel. Para terminar, 4 o 5 puntos. El primero, insistir en la ejecución de más trabajos de planificación, en nuestra opinión, con un alcance diferente a lo que se venía dando, con enfoques territoriales mucho más amplios, mucho más expeditivos, tal vez con un poquito menos de sustento analítico o preciosismo de representación física de todos los procesos, pero con una cobertura a todas las localidades que se pueda. Eso se probó que se puede ejecutar. En términos de ejecución de obras, bueno, por supuesto, siempre vamos a enarbolar la bandera de que se tiene que retomar una agenda de revisión de obras ya definidas y de ejecución de obras, tal vez articuladas con el punto anterior, porque no solo cambian las recurrencias, sino, como comentó Daniel en Pergamino, cambian las ciudades. Entonces uno toma proyectos que se idearon hace 20, 25 años y cambió absolutamente todo.
y la urgencia dice hay que hacer esto. De ninguna manera. Ese plazo conspira con, sobre todo, el forzante de cambio climático. En ese sentido, retomando alguna agenda que mencionaba Daniel en el Medrano en el 2013, de que se ejecutaron obras de reservorios en Parque Sarmiento, tratar de recurrir a algunas obras de almacenamiento superficial que tienen una respuesta, tal vez no como un túnel aliviador, pero sí tienen una respuesta para ir logrando progresivamente un estándar de recurrencia de 100, ¿no? De 10 años o de 20 o de lo que sea. Por ahí en 5 años se puede tener 2 años y en 10 se puede tener 10 años. De lo contrario, hoy tenemos muchas ciudades que están sin ningún tipo de protección. Y la importancia de trabajar con estas dos escalas de intervención en lo que tiene que ver la gestión hídrica. Cada vez que tenemos un evento de la magnitud que hemos presentado, intentamos salir corriendo a ejecutar una gran obra de infraestructura hídrica, que es importante, es absolutamente necesaria, pero durante todo ese lapso no hacemos nada por la otra escala, que es la construcción de resiliencia, que sí está mucho más a tono con lo que comentaba Daniel. Las dos planos de inversiones son importantes, actúan en horizontes temporales diferentes, uno construye más resistencia, el otro más resiliencia. Los sistemas de alerta localizados son fundamentales, es indispensable, el foco tiene que estar en la protección de vidas. Seguimos leyendo con absoluta naturalidad que desaparece una persona, 3, 5, 4 mueren, no puede ser. Aceptar la vulnerabilidad que ya tienen muchas ciudades y que, como mostraba Daniel, la foto de afectación seguramente no la podemos cambiar. No la vamos a poder cambiar y sigan habiendo algunas pérdidas físicas en infraestructura. Lo que no pueden haber es pérdida de vidas y ese debe ser el foco. La planificación territorial, por último, con la obligatoriedad de inclusión progresiva y complementaria de soluciones de infraestructura azul y verde. Esto no es un eslogan, esto es algo que recientemente en Londres, que ha venido trabajando en estos temas desde hace muchísimo tiempo, promulgó una ley en la que absolutamente todo cambio urbanístico o en la ciudad, sea que se demuele una casa y se construye una instalación logística u otra cosa, tiene que obligatoriamente, como cuando uno presenta un permiso de construcción, incorporar alguna medida emparentada con estos temas. ¿Sí? Eso ya no es más, salió de los manuales de recomendaciones a ser una obligatoriedad para aprobar un permiso de construcción. Jay, I hope you didn't fall asleep. All of us, are you still there? Hopefully not. Bueno, muchas gracias por la atención, un poco por la demora y nada, cualquier pregunta o comentario, más que bienvenidos en responder. Si hay gente conectada virtualmente. Una de las medidas blandas es la línea de Rivera, que es difícil de aplicar, pero también es muy útil. Es decir, hasta dónde llega el desborde. Y veremos qué pasa con el INA, Daniel, que está en la motosierra full, ¿sí? Parece que la van a cerrar ya. Estamos con un pie adentro y un pie afuera. En el caso de, nosotros, a ver, lo de los reservorios de Santa Fe son el resultado de lo que fuera en su momento que la Argentina no siguió los temas del agua y la llanura. Y cuando fue lo imponderable al no estar terminada la obra, porque la obra no estaba terminada no por negligencia, sino por el cronograma, en el caso de Santa Fe. Quizás son también las cuestiones que suelen pasar con las obras y hay que hacerle entender a la población que hay un cierto ritmo. La población y los dirigentes. Bahía Blanca, el canal, todas las obras estaban sin mantenimiento. La mayoría de las municipalidades tienen como secretario de Obras Públicas a un maestro mayor de obras.
O sea, hay muchas cuestiones anexas que hacen a que pasen estas emergencias. Después también hay que tener en cuenta la relación agua dulce, agua salada. Nosotros, nuestro mar incide, Bahía Blanca, pleamar, tiene todos los días del año 2 veces. Bueno, estuvo la pleamar, no hubo drenaje. Los objetos taponaron la salida porque las esclusas estaban levantadas y no se podía acceder. O sea, hay una serie de cuestiones a reflexionar. Sí, yo un poco para terminar, y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Varias últimas charlas que me tocó dar a lo largo de los años, siempre pregunto o trato de ver cuántos funcionarios escuchan las charlas que nosotros damos. No es porque uno, digamos, dé cátedra de nada, pero que estaría, digamos, estaría bueno que eso llegue a algún lugar. Y la realidad, en general, si hay algún funcionario presente, pero Siempre damos misa entre es los que curas. muchas veces hacen el acto de apertura, y lo digo abiertamente a quien se lo tenga que decir, hacen la apertura o no, el agradecimiento, y después se va, porque la agenda sí se los dirige. Acá y en otros lugares. El Plan Nacional de Drenaje, que yo mencioné de Uruguay, el Plan Nacional de Drenaje ahora es ley. ¿Sí? Hay algunas cosas que en algunos otros lugares, bueno, tienen otra fuerza. Ese plan es ley. De todas maneras, durante su presentación, que la hizo el ministro de Ambiente, solamente inauguró, agradeció y se retiró. ¿Sí? Una charla de no más de media hora de presentación. Entonces, bueno, yo no voy a cambiar eso. Así que, no sé si hay alguna otra pregunta. No, más que nada, un poco más de la reflexión. Creo que también el tema de la tecnología, el tema de las alertas y el monitoreo de los cursos fluviales, el agua que cae, también ayudaría, y los planes de contingencia, todas estas cuestiones que hacen también al manejo social de la medida que uno puede ir atendiendo o atacando problemas. O sea, en realidad es todo parte de lo mismo, ¿no? Porque la obra se proyecta, después no se ejecuta, no se controla, o sea, todo parte del mismo problema. Sí. Tiene que ser efectivo. Yo te comento rápidamente lo que cuando hicimos el peritaje le preguntamos a los funcionarios por qué no tenían un sistema de alerta cuando hay un tiempo de respuesta de 5 días, o sea, tenés que dar cuenta. Entonces sacan unas carpetas con una planificación de sistema de alerta con sensores que parecían la NASA. Y al igual que las obras de infraestructura grandes, no se pueden comprar, por lo tanto no se hace. Nosotros como peritos agarramos los registros de lluvia que había, bajamos el Arcaimo, que es un viejo programa de hidrología, un profesor del HMS, y con eso y los registros que estaban, pudimos predecir si se iba a entrar el agua a la ciudad 5 días antes. O sea, nos pusimos en esa situación. Quiere decir que lo que significa un sistema de alerta empieza por lo más simple, pero hay que alertar. Hay que saber cómo. Y lo último, y con respecto a eso que le decía, es que el sistema de alerta también tiene que tener cierto grado de especificidad. Porque si yo digo va a llover mucho o tengo una alerta amarilla, pero no sé qué hacer a partir de la alerta amarilla, no pasa nada. Tengo que saber cuándo evacuar cada nivel y eso es específico. Bueno, yo estuve ocasionalmente en Río, antes de los Juegos Olímpicos, cuando se produjo un deslave que de los morros se cayó en una lluvia muy intensa y murieron muchas personas, y ellos hicieron el COM, el Centro de Operaciones, y tenían, morros tenían
medidores pluviales y medían la creciente del río, o sea, se medían a través de ese sistema tecnológico. Tenían cámaras y elementos que permitían medir y permitían detectar en qué momento se podía producir una situación de riesgo en uno de los morros. Tenían todo mapeado socialmente, toda la población que vivía en el morro, los que estaban en situación que no podían moverse, en distintas situaciones, y tenían identificado en qué lugares, cuál es el lugar verde, cuál es el lugar amarillo, cuál es el rojo, y cuando se producía un elemento tenían todo un sistema de aspiraciones con la gente que le indicaba que el nadador tenía que ir, cómo tenía que mover. Eso lo tenían a nivel, no sé si en algún momento lo utilizaron, pero lo tenían diseñado todo a nivel, bueno, en ese momento lo podemos observar y ver. Y por eso la pregunta es, si Bahía Blanca hoy hubiera tenido sus obras, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué era lo que pasó? Entonces, con obras o sin obras, tendríamos que haber tenido un mejor sistema de respuesta, un aviso y un plan de contingencia bien aceitado. Eso sale menos dinero y ante los eventos extremos salva vidas. Ahora en Valencia, perdió hueso. Exactamente. No es una de las tantas cosas, Una de las tantas. pero en Valencia fue claro que Va a venir un español ahora en Sí, sí, sí. Yo estaba hablando con ella. Jay, Yes. you listen. Oh, okay, good. You're here. Thank you very much for joining us and for the patience at this time and the 12 hours difference and listening to all of us in Spanish. So thank you very much. If you want to close with any reflection, that's most welcome. Otherwise, we will be closing the event. Thank you. I mean, I think these ideas that you're discussing are really very, very compelling. And no country has found the perfect solution, but I know that nature-based solutions, green-blue infrastructure are really one of the most significant potential for every country to pursue. And just in closing, I just recently visited the Osaka Expo, and the Japanese government has had huge water problems, a significant drought and flooding, which has quadrupled the price of rice, which is their main staple. So they're also thinking about new ways of regional planning to improve water resource management, calling it water secure regions. So expanding the territory to really consider the management of water regions. So I hope that we will continue this discussion not only in Argentina, but also in other global meetings. Thank you for allowing me to join. Thank you very much, Jay. Thank you very much. Bueno, vamos a seguir charlando, apagamos las cámaras. Nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un aviso de la casa. Vamos a cargar la actividad en la página del CAI y de ahí van a poder acceder al canal de YouTube para verla. La verdad que, bueno, excelente los textos, digamos, disertantes. Yo humildemente, después de tantas cosas que nos dijeron, ¿no? Expertos, 2 o 3 comentarios nada más. Una me parece que es fundamental que dijiste, Rodolfo, que es pensar distinto. O sea, más allá de que la hidráulica seguramente no va a cambiar, sí tenemos que pensar distinto cómo la aplicamos, digamos, qué solución queremos. No me quiero meter en la discusión de ustedes dos, pero me pareció que la infraestructura azul y verde es necesaria primero incorporarla en nuestra cabeza. Solo agregaría
Y a mí me parece que en algún punto que siempre fuimos avanzados en América Latina, hoy estamos atrasados. Hay países que ya tienen normativas locales en donde vos vas a construir un Easy o un Carrefour y vos tenés que manejar tu agua. Hay muchas soluciones fáciles que existen hoy, donde hasta puedes hacerlo con grandes tubos de PRFB que ya vienen con sus accesorios, que están pensados para hacer reservorios y poder retardar o manejar el agua para después volcarla fuera del piso. Me parece que tenemos que empezar a pensar como en las dos dimensiones, ¿no? Obviamente. Y me gustó mucho y me parece que puede ser un cambio fundamental, una cosa que ustedes plantearon, que es pensar todo lo que es la red pluvial, e incorpora también lo que dijiste, de que finalmente fluvial y pluvial es toda una misma problemática, de manejarlo como los otros servicios, con niveles de servicio. Entonces, me parece que eso, si lo instalamos, aunque lleve un montón de tiempo, va a cambiar la forma en que lo gestionamos. Entonces, tal vez yo, porque vengo de mucho tiempo de trabajar en agua y saneamiento, donde eso está instalado y ya no hay discusión. Entonces, a lo mejor, si se trabaja para instalar ese concepto, también van a aparecer cosas de que como estés gestionando los pluviales, se empieza a pensar cómo reutilizarse el agua en vez de, che, la encauzo y la tiro en algún lado, o cómo eso lo monetizo para alguna industria, o cómo se, digamos, empieza a trabajar en lo que se trabaja en muchos otros lados ya, incipientemente, pero ya se trabaja en el reuso incluso en las plantas de tratamiento para para uso industrial. O sea, se trata parte de la depuración en un agua tratada para uso industrial. Así que me parece que finalmente que pensar distinto, que fue un poco como arrancaste la actividad, es parte de la llave de poder solucionarlo, ¿no? Así que muchísimas gracias y la verdad que es muy, muy interesante y muy instructivo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.